Primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Me dicen un fuerte amén cuando todos lo tengan. Gloria a nuestro Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más. Amén. Aleluya, hoy sí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a nuestro Dios. En esta noche traigo una enseñanza que primeramente me tocó a mí, y yo sé que el Señor tiene un propósito, porque cada uno de los que están aquí, el Señor tuvo un propósito con traerlos, y Él nos ayudará a entender su palabra con la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Entonces vemos que el tema de esta noche es la creación y el pecado. Para poder entender bien qué es el pecado. El pecado es todo lo que nos aleja de Dios. El pecado es todo lo que va en contra de los mandatos de Dios. Vamos a leer Mateo 22, versículo 36. Si me ayudan ahí. Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vemos que el pecado es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Todo aquello que nos aleja del Señor, todo aquello que nos estorba en nuestro crecimiento con el Señor. Entonces, para poder entender bien qué es el pecado, tenemos que empezar desde el principio, desde Génesis. Tenemos que ver en Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vemos que el Señor creó al ser humano perfecto. El Señor creó a Adán conforme a su imagen. El Señor los creó con salud. En ese entonces no existía la muerte, solo la vida. Vemos que el Señor creó al ser humano a su imagen. Por eso todos aquí se miran bellos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ok. Amén. Entonces vemos que el Señor nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Él hizo que el hombre señoreare en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que el Señor creó. La creación de Dios era buena. Desde el principio, la palabra dice que vio Dios que todo era bueno. Pero el ser humano buscó su propia imperfección. Dios le dio a Adán y Eva todo lo necesario para poder sobrevivir. Le dio el alimento de cada día. Dios le dio a Adán y Eva el alimento y el sustento
para toda su vida. Le dio vida y en ese entonces no existía la muerte. Pero como dije anteriormente, el ser humano buscó su propia imperfección. Vamos a seguir. En el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces lo que el Señor quería es que nos fructifiquemos y que nos multipliquemos. El Señor tenía un propósito para la humanidad, para que a través de nosotros el nombre del Señor sea glorificado. Y en esta noche estamos cumpliendo ese propósito. Todo aquel que ha reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador puede gozar de las bendiciones que Él nos ofrece. Vamos a seguir con el tema. Entonces, para entender bien qué es el pecado, vemos el origen. Que el Señor creó al hombre perfectos, conforme a su imagen. Varón y hembra los creó. Él les dio todo el alimento necesario para sobrevivir. Él les dio la comida. Y Él hasta les dio el trabajo de nombrar a cada uno de los animales, ¿verdad? Entonces, quiero leer con ustedes Génesis 3, versículo 16. Pero antes, quiero explicar algo. Que como el hombre buscó su propia imperfección, entonces el Señor le dio al hombre, Adán y Eva, le dio el libre albedrío para poder escoger servir al Señor, su propia voluntad y obedecer el mandato del Señor, o le dio la opción de escoger sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propias pasiones. Y en esta noche el Señor nos da esa opción a nosotros. Nos da el mismo libre albedrío para que cada uno de nosotros escojamos servirle a Él con nuestra propia voluntad y servirlo a Él voluntariamente. Seguir al Señor o seguir nuestros propios deseos. Seguir nuestros propios anhelos. Seguir nuestras pasiones. Porque del corazón nace todo eso. El mal nace en el corazón del hombre después de que Adán y Eva decidieron su propia voluntad, decidieron escoger sus propios deseos. Toda la humanidad tuvo que sufrir una consecuencia. Y por eso cada uno de nosotros estamos aquí, porque reconocemos que Jesús es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Por eso estamos aquí, porque Jesús es el único que nos puede santificar y purificar. Génesis capítulo 3, versículo 16. Esta es una de las consecuencias que el Señor le dio al ser humano. Bueno, a la mujer dijo, en el versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aleluya. Vemos aquí dos cosas. Vemos que anteriormente no existía la muerte para el ser humano, pero el Señor cumple su palabra cuando dice que si Adán y Eva comen del árbol del bien y del mal, entonces ellos ciertamente morirán. Entonces vemos que el Señor multiplicó el dolor en las mujeres cuando dan a luz. Y segundo, Él puso al marido como la cabeza del hogar. ¿Cuántos creen eso conmigo? Aleluya.
No lo veo muy convencidos. Aleluya. Entonces vemos que no porque el Señor puso al hombre como cabeza del hogar, es que vamos a tomar ventaja de eso, ¿verdad? El Señor puso al hombre como cabeza del hogar porque Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene un propósito. Él aún quiere restaurar la humanidad. Encontramos a una humanidad que después de haber escogido su propia voluntad, sus propios deseos, esta humanidad está caído. Vamos a seguir. Génesis capítulo 3, versículo 18 y el 19. Esta es otra consecuencia que el Señor le dio al hombre. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos aquí les gusta trabajar? Aleluya. Algunos no contestaron. Aleluya. ¿Cuántos aquí les gusta trabajar? Aleluya. Gloria a Dios por los que les gusta trabajar. Vemos que el Señor les dio a Adán y Eva la tarea de nombrar todos los animales, todos los peces, ¿verdad? Pero por la desobediencia de Adán y Eva, sufrieron la consecuencia de que con el sudor de su rostro tendrán que producir el alimento de cada día. Entonces vemos que el Señor tenía un plan para Adán y Eva. Él quería proveerles el pan de cada día, quería alimentarlos, quería cuidar de ellos. Pero ellos buscaron su propia concupiscencia. Ellos buscaron tomar su propia decisión y seguir sus propios placeres. Y por eso en esta noche la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar la voz de Dios y ser obedientes a su palabra? ¿O vamos a escuchar nuestra propia voluntad? Disculpen, hermano. Pero vemos que el Señor nos da ese libre albedrío de poder escoger entre obedecer la voz de Dios o escoger nuestra propia voluntad. Amén. Seguimos con el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nosotros somos polvos y con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. El hombre unas veces toma decisiones equivocadas, pero solamente con la guianza del Espíritu Santo vamos a poder escoger la decisión que le agrada a Dios. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener el discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Solo con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tener las fuerzas para vencer al enemigo y a sus tentaciones cuando vienen sobre nosotros. Aleluya. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos que el Señor da al ser humano consecuencias por el pecado, por haber decidido su propia decisión y no obedecer la voz de Dios. Cada uno de nosotros sufrimos esas consecuencias. Romanos 8, versículo 20. ¿Cuántos están conmigo todavía? Gloria a Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces vemos que el Señor hizo su creación perfecta, pero Él nos dio el libre albedrío para escoger, porque en realidad, póngase a pensar, fuera amor verdadero si el Señor nos forzara a amarlo a Él. Fuera amor verdadero si cada uno de nosotros fuéramos como robots, como máquinas, forzado a amar a Dios a la fuerza. No. Hay un ejemplo en una pareja donde hay violencia, donde existe la violencia. Entonces vemos que ¿será que es amor verdadero cuando un ser humano a la fuerza hace que otra persona se quede con él o con ella a la fuerza? No. El Señor igualmente nos da el libre albedrío a nosotros, amarlo a Él, ser obedientes con Él, o tomar nuestras propias decisiones y ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor verdaderamente lo que Él quería era amarnos, tener una relación con nosotros, tener comunicación diaria con nosotros, pero el ser humano busca el pecado. Aleluya. Entonces vemos el primer punto: el pecado corrompió la creación. Tengo unos ejemplos. Quiero leer con ustedes Mateo capítulo 15, versículo 19. Gloria a Dios. Porque del corazón salen todos los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces vemos que todas estas cosas salen del corazón del hombre. Vemos en las noticias un adolescente en Texas que mató a sus padres y a sus hermanos porque él temía que ellos se lo iban a comer. Esto es obra de Satanás. Vemos que esto no es el propósito de Dios en la creación. Esto es lo que hace el pecado en el mundo. Corrompe toda la humanidad. Vemos que los tiroteos hoy en los Estados Unidos no solo es en los Estados Unidos, sino que en otras partes del mundo vemos jóvenes que matan a niños que van a la escuela por simplemente un odio en su corazón, un odio que nació en su corazón. Esto no fue la voluntad de Dios con la creación. Vemos las sequías, los incendios en Canadá. Vemos las inundaciones y los tornados en el mundo que se están incrementando. Esto no fue la voluntad de Dios en la creación. Vemos una feroz batalla que se está desenvolviendo con Rusia y Ucrania. Esto no fue la voluntad de Dios en la creación. Entonces, porque la creación, Romanos 8:20, se los voy a leer una vez más. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahí quiero pausar. Entonces vemos que todo lo que está sucediendo en el mundo no fue el plan original para la creación.
Pero aún así el Señor nos ama tanto que Él nos tiene un plan preparado para ser libertados de la esclavitud, de la corrupción de este mundo, para ser libertados y vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a nuestro Dios. Aún así el Señor tiene un plan para la humanidad. Gloria a nuestro Dios. Punto número 1 era: el pecado corrompió la creación. Seguimos al punto número 2. El pecado engendró la muerte. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos que todos aquí hemos pecado. Todos nacimos con, se puede decir, con esa semilla del pecado que vino desde Adán y Eva, ¿verdad? Todos hemos pecado. El que dice que no ha pecado es mentiroso, ¿verdad? Porque todos, con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestros ojos, con nuestras manos, pecamos. Y por eso la humanidad estaba destituidos de la gloria de Dios. Quiero leer Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos que la creación, sin la paz y sin la santidad, nadie verá a Dios. En esta noche preguntémonos: ¿será que estamos viviendo en paz con el Señor, con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos, con nuestras familias? ¿Será que estamos poniendo de nuestra parte vivir en paz y en santidad? Porque la palabra dice que sin la cual nadie verá al Señor. Ok, quiero mantenerme en el punto: el pecado engendró la muerte. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 17. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que la humanidad, vemos que desde Adán y Eva, la humanidad tomó su propia decisión. Aún hoy día el ser humano vive en sus propios placeres, vive en sus propios deleites, en sus propias pasiones. Aún no solamente Adán y Eva, hoy en día el ser humano vive alejado, este mundo vive alejado de Dios, escogiendo sus propios placeres, escogiendo su propia voluntad y al no seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos están conmigo todavía? Gloria a Dios. Seguimos con Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que la palabra se cumplió cuando el Señor dijo que si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre ciertamente morirá. Vemos que hoy día la palabra se cumple, ¿verdad? Porque cada ser humano tendrá que volver al polvo y morirá. Como dice nuestro pastor, estoy profetizando, gloria a Dios, que cada uno de nosotros vamos a morir. Si no viene
la venida del Señor antes que moramos. Aleluya. Y seamos transformados con poder en un cuerpo glorificado, semejantes a la de los ángeles. Gloria a nuestro Dios. Entonces la palabra se cumple cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el ser humano merecía cuando desobedeció la voz del Señor. Pero seguimos en el versículo 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a través del Señor Jesucristo, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. A través de Jesús, nosotros recibimos, la humanidad completa recibe perdón de su desobediencia. La humanidad completa recibe esa redención. Santiago 1, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos que el pecado nace en el corazón del hombre, así como habíamos mencionado anteriormente. Cada uno de nosotros tomamos nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión para hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros escogemos entre obedecer o alejarnos y desobedecer los mandatos del Señor. Amén. Entonces el pecado empieza en el corazón de nosotros, porque nosotros tenemos pasiones, tenemos anhelos. Pero cuando entregamos nuestras pasiones, nuestros anhelos en las manos del Señor, el Señor toma control de nuestra vida. El Señor, los planes que el Señor tiene para nuestra vida son mejor que los que nosotros planeamos para nosotros mismos. ¿Cuántos lo creen? La voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad, porque los planes de Dios son de bien y no de mal. Los planes de Dios son amarnos. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. Así como Adán y Eva dependieron de Él en el jardín de Edén, el Señor les proveyó el trabajo, el alimento. Entonces el Señor quiere que nosotros también aprendamos a depender de Él. Con nuestro trabajo, con nuestros alimentos. Cada día depender de Él, que Él sea ayudándonos a tomar las decisiones correctas, porque cada día tenemos la decisión de seguir a Cristo o seguir nuestras propias pasiones. ¿Verdad? ¿Cuántos están conmigo todavía? Gloria a Dios. Seguimos porque el tiempo va avanzando. Mateo 25, versículo 41. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos que todo aquel que escoge el pecado, todo aquel que escoge su propia voluntad y no obedecer los mandatos de Dios, lo que le espera es el fuego eterno. Pero en realidad eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios era amarnos, era que nosotros pasáramos una vida eterna con Él. Aquí dice en el versículo 17, no, en el versículo 41, el fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Vemos que el fuego eterno fue creado para el diablo y sus demonios. El Señor Jesús vino para salvarnos de ese infierno,
del lago de fuego. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Jesucristo vino para darnos la redención de nuestros pecados, la redención a la humanidad. Jesucristo vino para que no tengamos que sufrir, así como el diablo y sus demonios en el fuego eterno. Pero Él nos da el libre albedrío a cada uno de nosotros para escoger si vamos a obedecer a Dios y sus mandamientos, o si vamos a vivir una vida de pecado, lleno de pecado, una vida siguiendo nuestros propios placeres, siguiendo nuestros propios anhelos y deseos, o si vamos a entregar todo en las manos del Señor, rindiendo nuestra vida al Señor, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan de bien y no de mal. Gloria a nuestro Dios. Vemos entonces en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Vemos el resultado que da Jesús cuando recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y lo confesamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Estos son los beneficios que nos da el Señor al seguir sus mandamientos, al obedecerle a Él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Cuando tenemos problemas, porque en este mundo vamos a tener problemas. En este mundo van a venir circunstancias difíciles. Vamos a poder encontrar paz en medio de la tormenta. Vamos a poder encontrar amor en medio del dolor. Vamos a poder encontrar gozo en medio de toda circunstancia. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los beneficios de vivir una vida consagrada y conforme a la voluntad de Dios. El Señor lo único que quiere, mi amigo, mi hermano, lo único que quiere es amarnos. Lo único que el Señor quiere es bendecirnos. Él lo único que quiere es que aprendamos a depender de Él. Que Él sea nuestro sustentor. Que Él sea nuestro proveedor. Que Él sea nuestro doctor. El Señor quiere bendecirnos y tiene planes de bien y no de mal. Aleluya. Vamos concluyendo. Vemos que el primer punto era el pecado corrompió la creación. El segundo punto era el pecado engendró la muerte. Y vemos los resultados, que es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. En esta noche es nuestra decisión. ¿Vamos a obedecer la voz de Dios o vamos a seguir en una vida siguiendo nuestros propios placeres, viviendo una vida de corrupción? Porque eso es lo que hace el pecado, nos corrompe. El pecado destruye y da a luz la muerte. Leamos para concluir Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Vemos que el Señor nos da la respuesta. Nos da la decisión a cada uno de nosotros de seguirlo a Él o seguir nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones. El Señor nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero es, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, porque esto es una batalla. Cada día tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús
obedecer la voz del enemigo. Solo hay dos caminos. Solo hay dos opciones. Cada día es una lucha entre el bien y el mal. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él. Versículo 24. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y si destruye o se pierde a sí mismo? El ser humano puede ganar todas las riquezas de este mundo. El ser humano puede ganar toda la fama de este mundo. Pero ¿de qué sirve si gana todo y al mismo tiempo destruye su alma? Porque al final todos volveremos al polvo. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas por cada decisión que hemos tomado y por la vida que hemos vivido. Y por eso en esta noche la decisión está enfrente de cada uno de nosotros, de seguir a Jesús o seguir la voz del enemigo. Nosotros seamos inteligentes. El Señor quiere bendecirnos en esta noche. El Señor quiere escribir nuestro nombre en el libro de la vida. El Señor quiere darnos vida eterna. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Así entrego la parte con el pastor. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano Edward. Felizmente casado, bendecido. Gloria a Dios. Es que Dios bendice, hermano. Dios bendice. Dice el Señor que hay que buscar primeramente su reino. Todo lo demás, ¿verdad? El reino de Dios y la justicia de Él. Su justicia, y Él va a añadir todo. Bendito el Señor. Y Dios nos creó para señorearnos de las cosas y también de la esposa, ¿verdad? Dice, como cabeza. Amén. No para pisotearla, no, sino para amarla. Tratarla como vaso más frágil, pero que nunca recuerde, que nunca olvide la mujer que el hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. Pero hubo una señora que dijo una vez, sí, él es la cabeza, pero yo la muevo, dijo. Él es la cabeza, pero yo se la muevo, dijo. O sea, ella era que lo guiaba, pues así no es la cosa, así no es la cuestión. Pero Dios es bueno. Las consecuencias, hermano, del pecado. Así que vamos a estar de pie, vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú sé que ministraste la vida de mi hermano Edward y él vino a compartir, Señor, de lo que tú le diste a él. Gracias, recibimos, Dios, esa palabra en esta noche. Te doy gracias, mi Rey, también por cada joven, cada matrimonio, cada hermano, del más pequeño al más grande presente en este lugar, a los hermanos que están, Señor, ahí en su casa sintonizando este culto a través de la pantalla de televisión, aquel que ha tenido el teléfono en su mano recibiendo esta palabra, bendígalo. Gracias, Señor, en esta noche. Si por la gracia y misericordia de Dios hubiera una persona que anda apartado del camino del Señor, se alejó, se descuidó, pero hoy quiere volver al camino. Usted que ha escuchado el mensaje, que ha escuchado el evangelio, pero no ha aceptado todavía, hágalo ahora, acepte a Cristo. Nunca se arrepentirá. Yo le hago un reto a toda persona que está viendo la televisión, que está viendo este video o está aquí presente. Si usted acepta a Cristo hoy y tu vida es la misma dentro de un mes, ahí me llama y me dice, hermano, usted me mintió. Pero yo le aseguro que si usted acepta a Jesús, empieza a hablar con Él a través de la oración y permite que Dios le hable a través de su palabra, su vida no será la misma. Su vida no será la misma nunca. ¿Le gustaría esta noche abrir su corazón para que Jesús entre a su vida? Él dice, he aquí estoy a las puertas y llamo. Si alguien abre, yo voy a entrar, cenaré contigo
y tú conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: